Le damos a todos buenas noches, siguiendo con nuestro webinar de nuestra comunidad PMO Latam Group, que les informo, ya estamos, probablemente ya de aquí al fin de mes estemos llegando a los 600 miembros. Yo creo que ya somos la comunidad más grande que hay en Latinoamérica ahora de PMO, estamos hablando obviamente de PMO, no hay otra más grande, salvo la PMO de Global Lines, que sí es, pues, es global, ¿no? Por eso que es demasiada gente, pero nosotros en Latinoamérica somos la más grande. Esperamos seguir trabajando con nuestro webinar y las actividades que estamos programando también ya, y lo vamos a invitar y dar de conocimiento dentro de muy poco. Vamos a dar la bienvenida hoy día al ingeniero Jeffrey Castro de Honduras, ¿no? Jeffrey es un profesional del área de IT, tiene 17 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas para la industria bancaria en todos los aspectos del negocio bancario. Su trayectoria profesional se inicia desde el diseño, la programación y mantenimiento de la plataforma de banca por Internet, luego gerencia de fábrica de desarrollo de software de una institución financiera con la responsabilidad de todo el mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación de la arquitectura. Posteriormente, tiene liderazgo técnico del proyecto de cambio de core bancario junto a la transformación tecnológica del banco por medio de la introducción de una arquitectura orientada a servicios, SOA. Actualmente es el líder de la oficina de proyectos o de la PMO del Banco Ficosa, Banco Hondureño, que yo conozco, cuando era gerente general de IA, Tecnologías Especializadas de Honduras, teníamos nuestra cuenta y todo el grupo tenía su cuenta en dicho banco y he sido testigo de la calidad de servicio que ofrece el banco, que es uno de los, que por eso que han ganado pues el PMO Global Award del año 2020 como la mejor PMO de América. Por eso que invitamos a Jeffrey y él hoy día nos dará una exposición acerca de la experiencia respecto a esta experiencia que ha tenido el banco y con su liderazgo. Bueno, sin más preámbulo, Jeffrey, te dejo para que puedas iniciar tu exposición y, como quedamos, van a hacer las preguntas en el chat o después que terminen serán respondidas estas preguntas y esperamos pues de que, como siempre, nuestros webinars sean exitosos y estoy seguro que sí, dada la importancia del tema y dada la importancia de que es un trabajo que se ha hecho en la vida real y que ha dado pues los resultados con un premio a la excelencia en la gestión de una PMO. Te dejo, Jeffrey, con todos nuestros amigos que nos escuchan. Muchas gracias, Robert, por la oportunidad y gracias por hacerme partícipe ante este foro tan distinguido del PMO Latam Group. Te agradezco, ¿verdad? Y la verdad es que aquí muy emocionado y espero que puedan aprender o algo de lo que les vaya a comentar yo acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido en la PMO de Ficosa les sea de algún tipo de utilidad para cualquiera de los temas que ustedes están ahorita emprendiendo, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, si quieren comenzamos entonces con la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la trayectoria o básicamente todo ese camino que hemos recorrido como siendo la PMO de Banco Ficosa. Y también vamos a hablar un poco acerca de lo que son los servicios que nosotros como PMO damos a nivel de la organización. Vamos a hablar acerca de algunas de las mejores prácticas que nosotros aplicamos y vamos a cerrar un poco acerca de cuál es el impacto o el valor que estamos generando para la institución. Es importante, ¿verdad? Antes de entrar de lleno al tema de lo que es la PMO, comprender un poquito cuál ha sido, digamos, también la trayectoria de Ficosa. Ficosa, como tal, bueno, se consagró como un punto de referencia en el mercado hondureño, liderando lo que es la innovación acerca de lo que es la implementación de, por ejemplo, la primera plataforma de banca en línea del país,
llegando a un punto de tener la red de ATMs más grande del país, ¿verdad? Y obviamente en este periodo que fue del 94 al 2008, Ficosa se consagró como un actor fundamental en el sistema financiero de Honduras. Luego, podemos decir que del 2009 al 2003, luego de 15 años de operaciones, Ficosa decide implementar un nuevo core bancario. Es un proyecto bien complejo que duró 5 años y tuvo una consecuencia sustancial. El negocio de alguna manera se vio impactado porque obviamente se estaban restringiendo los cambios a nivel de lo que son los sistemas de información. Obviamente había un freeze, ¿verdad? Para impedir de que el proyecto se complicara un poco más y bueno, el negocio tuvo que trabajar con lo que tenía en ese momento, ¿verdad? Posterior a esto, obviamente hubo un esfuerzo muy importante, estamos hablando, la salida del core bancario fue en el 2014, hubo un esfuerzo muy importante de estabilizar lo que son los sistemas y sus operaciones, pero una vez con eso, el banco empieza a tomar otro tipo de acciones de crecimiento a nivel de la región centroamericana y empieza a crecer, ¿ok? Hoy en día tenemos operaciones en lo que es Panamá, Guatemala, Nicaragua y Honduras, ¿ok? Y es un grupo financiero que tiene bancos, tiene empresas seguras, tiene fondos de pensiones. Y también al mismo tiempo se empiezan a dar muchos proyectos como innovadores, como se implementa lo que es una nueva una billetera electrónica en el país, se empieza a implementar soluciones de banca por redes sociales y obviamente hasta se hace como un overhaul a lo que es la plataforma, se sustituye por una nueva plataforma de banca en línea y móvil, ¿verdad? Entonces se empiezan a dar unos cambios importantes. ¿Qué pasa después? En el 2019 iniciamos una fase que es la que llamamos nosotros la fase de transformación y se establece lo que es un nuevo plan estratégico donde obviamente se busca mantenerse siendo un líder a nivel de Honduras y obviamente posicionarse de manera importante en el resto de la región centroamericana. Entonces, eso como contexto. Luego cuando entramos al tema de la PMO, ¿verdad? Y regresamos a lo que es lo que nosotros llamamos los primeros pasos, realmente se estableció una PMO, ¿verdad? De carácter departamental a nivel de lo que es el área de TI. Eso fue alrededor del 2005, ¿verdad? Y si bien fue un paso importante y podemos decir que fue visionario por parte en ese momento de la cabeza del área de TI, ¿verdad? De dar los primeros pasos hacia la creación de una PMO, la verdad es que la cultura de proyectos en la organización era algo inmadura y las cosas se estaban haciendo de una manera empírica. En cuanto, digamos, metodológicamente, se carecía, por ejemplo, de establecimiento de objetivos a nivel de proyecto, un proceso adecuado de identificación de interesados del mismo proyecto. Incluso los proyectos podían iniciar sin un caso de negocio, entonces realmente se desconocía cuál era el rendimiento de ese proyecto y si realmente estábamos ejecutando el proyecto adecuado. Era importante también que incluso a nivel de los requerimientos del negocio, en la mayoría de los casos estaban incompletos, entonces ya se imaginan ustedes la cantidad de cambios que se producían sobre el alcance de un proyecto para llegar a un punto donde había algún tipo de satisfacción por parte de lo que eran los clientes, que básicamente son las diferentes áreas de negocio del área de la PMO, que en ese momento está enfocada a atender proyectos de tecnología. Y obviamente también había mucho tema de resistencia, obviamente no se estaban gestionando los stakeholders o los interesados de manera adecuada, entonces el resultado obvio era resistencia al cambio, ¿verdad? También habían situaciones donde lo que era el proceso de adquisición de soluciones o selección de proveedores dejaba mucho que desear, ¿verdad? Y luego más adelante les voy a comentar un poquito cómo nosotros entramos ahí a apoyar ese proceso. Entonces,
En general, pues el banco en este momento muy maduro en cuanto a sus prácticas de gestión de proyectos, y lo que vino y básicamente la gota que derramó el vaso fue obviamente, imagínense con este nivel de inmadurez entrar a un proceso de cambio de core bancario que toca literalmente todas las tripas del banco. Entonces el proyecto fue, digamos, complejo, o sea, duró 5 años en ejecutarse y a un costo muy alto, ¿verdad? Y luego ya incluso después de la puesta en producción, obviamente tuvo su impacto incluso hasta a nivel del cliente, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera fase, ¿verdad? Esto solo como para que vean un poquito cómo ha venido progresando en el tiempo. Luego, a partir del 2014, ya con el core bancario puesto en producción, digamos que después de salir de ese trauma, se empiezan a fortalecer, bueno, surge la necesidad de fortalecer las prácticas de gestión de proyectos en la organización. Y uno de los principales temas fue profesionalizar la PMO. ¿Ok? Y aquí se empieza a establecer una metodología para los proyectos de FICOSA. ¿Ok? Y se empieza a invertir mucho en lo que es el recurso humano y en entrenarlo y en certificarlo incluso a través de la certificación del PMI. ¿Okay? Entonces empiezan a establecer los procesos necesarios para cualquier proyecto, de su concepción, aprobación y planificación hasta su ejecución y cierre. Y también acompañado de lo que es la implementación de una solución, ¿verdad? De gestión de proyectos, que obviamente viene y empieza a apoyar el proceso de principio a fin. También se empiezan a introducir lo que son las prácticas de gestión de portafolio. Se empieza a establecer como política que los casos de negocio son obligatorios a ser presentados y aprobados para poder venir y establecer si se le van a asignar recursos a ese proyecto. ¿Ok? Estábamos manejando en ese periodo del 2014 al 2018 un promedio de 55 proyectos al año. Y aquí también es donde les decía de que influimos o eh, pudimos ser claves en ajustar algunas de las prácticas de adquisiciones, ¿verdad? Entonces empezamos a jugar un papel o acercarnos mucho al área de compras para manejar los procesos de selección de proveedores por medio de RFPs y todo eso, o sea, de una manera muy metódica. Y otra cosa que es importante también, el staff de la PMO empieza a crecer. Básicamente éramos 8, ¿verdad? Al inicio, y llegamos a ser 15 FTEs en este periodo del tiempo. Se empiezan a dar cambios también, ¿verdad? Donde se establece que la fuente única de métricas, ¿verdad? De lo que son los proyectos, lo tiene que dar la PMO, ¿verdad? Entonces se vuelve como en la única fuente de verdad con respecto al rendimiento de los proyectos. ¿Qué pasaba antes, digamos, en la fase anterior? Pues al momento de rendir cuentas, las mismas áreas eran las que reportaban su avance. Entonces ahí ellos estaban jugando un papel de juez y parte, ¿verdad? Que obviamente estaba sujeto a, pues no era la mejor práctica, ¿ok? Y bueno, y definitivamente aquí nosotros empezamos a ver que sí estábamos teniendo un impacto, ¿verdad? El enfoque fue de adentro hacia afuera, ¿verdad? Desde el punto de vista de que profesionalicemos a la gente, hagamos que la gente se certifique, empecemos a hablar el mismo lenguaje, y esto fue enriquecedor porque se crea un círculo virtuoso, ¿verdad? De que tu equipo empieza a aportar, ¿verdad? Sobre cómo mejorar la metodología y en general cómo mejoras constantemente tus prácticas de gestión de proyectos. Y a nivel de la organización, si estábamos influyendo, ¿verdad? La gente ya o las diferentes personas empiezan a entender conceptos como WBS o la EDT, línea base de proyecto, control de cambios, ¿verdad? Algo que no se manejaba anteriormente. Incluso temas como, miren, ¿saben qué? No quiero que mi proyecto caiga en rojo, ¿verdad? No lo quiero ver en rojo. Entonces, ya nosotros estamos viendo que aquí nosotros estamos haciendo algo, estamos teniendo algún tipo de impacto en la manera como se están haciendo las cosas en el banco y por lo tanto a nivel cultural.
Y obviamente, aquí, obviamente, aunque teníamos todavía ese reto cultural que sabíamos que poco a poco lo íbamos cambiando, obviamente teníamos que demostrar por medio de resultados. Luego de esta fase, 2018, pasamos a lo que, bueno, no, antes de eso, algunos proyectos aquí, no voy a entrar, digamos, a todo el detalle, pero el portafolio lo empezamos a dividir en tres grandes categorías, en lo que son los proyectos de operar el negocio, proyectos de crecer el negocio y proyectos de transformación del negocio. Entonces, durante este periodo, obviamente, se hicieron muchos proyectos, o sea, solo para mencionar algunos, la implementación del sistema de la empresa de pensiones que nació en este periodo, incluso el proyecto de adquisición de Citibank Nicaragua. Acuérdense que en este periodo FICOS empieza a regionalizarse. FICOS empieza a regionalizarse, entonces hay proyectos que surgen producto de esa regionalización. Y luego entramos a lo que es la fase actual, que digamos que es el capítulo que se está escribiendo en este momento y donde realmente nosotros pasamos a hacer una PMO a nivel empresarial. Todo esto producto de lo que les mencioné, de que el banco toma la determinación de venir y decir, bueno, realmente a nivel de grupo financiero se toma la determinación de decir, establezcamos y revisemos el plan estratégico, ¿verdad? Del 2019 al 2023. Y aquí nosotros somos seleccionados para ser parte integral de lo que es un elemento importante que llamamos la oficina de transformación, ¿verdad? Y esto nos obliga a nosotros a expandir nuestro alcance para no solo ver proyectos de tecnología, sino empezar a apoyar lo que son proyectos de negocio. Entonces aquí pasamos a hacer una PMO corporativa y asegurando de que obviamente todos los proyectos de carácter estratégico se ejecuten en tiempo y forma. Y entonces, en este momento, pues se definen, digamos, algunas palancas de carácter estratégica, se definen para cada una de esas palancas diferentes iniciativas y diferentes sponsors, ¿verdad? Y luego trabajamos con cada uno de estos sponsors en descomponer esas iniciativas a nivel de proyecto para poder conformar el portafolio estratégico el cual el banco deseaba, bueno, a nivel de grupo se deseaba implementar. Obviamente aquí tomamos algunas determinaciones importantes como empezar a fortalecer los temas de capacitación, ¿verdad? No solo en temas como de casos de negocio, ¿verdad? Sino también en general como se estaba abriendo todo el tema de patrocinio, de proyectos y todo eso, entonces incluimos entrenamiento a nivel de ese nivel de la organización, nivel más alto de la organización, y obviamente luego empezamos a diseñar un programa de entrenamiento no solo para el alto nivel de la organización, sino que para todas las diferentes personas, diferentes unidades de negocio que participan en los proyectos. Y empezamos también a establecer modelos de priorización de proyectos, ¿verdad? O a afinar, digamos, para asegurar que obviamente en la ejecución de estos proyectos estuviéramos ejecutando los proyectos que tienen mayor impacto a nivel de negocio. En ese momento llegamos a nivel de 18 FTEs, ¿verdad? Y obviamente empieza a crecer lo que es el portafolio, la demanda de proyectos. Acuérdense que solo mirábamos los de tecnología, ahora empezamos a ver de todo tipo. Y también internamente hicimos muchos, digamos que en este momento entramos en un momento donde todo lo que es el esfuerzo de capacitación y de formación al personal es el momento adecuado porque llegamos a un punto donde de 18 FTEs, o sea, tenemos a 13 personas, ¿verdad? Certificadas por el PMI, ¿verdad? Ya sea a nivel de PMP o a nivel de CAPM. Y digamos que uno podría decir es poco, pero cuando uno lo pone en contexto, la cantidad de personas que hay a nivel de Honduras con esa certificación, digamos que en el 2019 no pasaban de 80 personas, o sea que teníamos gran parte de recursos profesionales certificados en el tema de proyectos en nuestra PMO. Y realmente no teníamos otra opción porque el mercado no tenía este tipo de recursos. Entonces tuvimos que desarrollarlos
internamente. Entonces aquí solo como para terminar de redondear la idea, si se fijan, realmente existe una correlación importante entre cómo ha venido evolucionando la PMO y cómo ha venido siendo el desarrollo de FICOSA, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver perfectamente cómo, cómo cuadran esas dos trayectorias. Digamos que en términos de lo que es rendimiento del portafolio de proyectos, nosotros empezamos a hacer benchmarking de lo que nosotros ejecutamos, ¿verdad? Pues anualmente, y lo empezamos a comparar con lo que son reportes del PMI, específicamente del Pulse of the Profession, ¿verdad? Donde viene y establece el porcentaje de proyectos que finalizan a tiempo en industria financiera. Entonces, si podrán ver aquí, la línea verde es el benchmark, ¿verdad? Por parte del PMI, ¿verdad? Que es producto de una serie de encuestas que ellos producen de manera anual. Aquí veníamos, acuérdense que aquí estábamos solo ejecutando proyectos de carácter tecnológico, ¿ok? Hasta acá, hasta el 2018. Y luego en el 2019, cuando entramos con lo que es el tema de transformación o empezamos a hacer nosotros el cambio a atender proyectos también no tecnológicos, digamos, entonces aquí empieza a salir esta línea que es la que ven azulita clara, ¿verdad? Entonces aquí ven la azulita clara que son proyectos no tecnológicos, los proyectos tecnológicos están acá en gris, se mantienen en gris, y la cartera total está en este azul oscuro. Entonces, aquí interesantemente, obviamente aquí esto se ve impactado se duplica el tamaño del portafolio, entonces obviamente aquí hay una baja, sin embargo aquí empezamos a generar valor con áreas de negocio que no están acostumbradas a trabajar con metodología de proyecto, entonces nosotros empezamos a generar aquí un impacto. Y hoy por hoy nos encontramos en un 55% de proyectos finalizados a tiempo, ¿ok? Realmente nosotros solo permitimos un 5% de desfase en lo que es cronogramas de proyectos. Bueno, entonces nos pone un poquito por encima de lo que es el benchmark que establece el PMI, ¿ok? Y esto es relevante porque realmente la primera vez que medimos este valor, esto andaba como un 17% de los proyectos que finalizaban en tiempo. O sea, entonces, imagínense el salto de 17%, 55% de los proyectos finalizando en tiempo, de acuerdo a la definición que les mencioné, de solo permitir 5% de desfase. Y bueno, y luego también, como les mencioné, en esta fase, el área de proyectos se vuelve parte de un esquema de gobierno un poquito más amplio y de carácter estratégico, que es la Oficina de Transformación. Entonces, se definen roles como lo que es el Chief Transformation Officer, se le da mucha fortaleza al tema, se refuerza todo el tema de comunicación y por lo tanto el tema de finanzas también, porque entonces aquí empezamos a hablar de gestión de beneficios, que no era un tema que veníamos haciendo antes de esta fase. ¿Okay? Y por supuesto aquí estamos nosotros, ¿verdad? Jugando un papel, digamos, en todo este tema. Vemos que todo este esquema reporta a nivel de un comité directivo y pues a su vez también a nivel de junta directiva. A lo interno también tuvimos que hacer algunos ajustes. Obviamente crecimos en staff a través de todos los años y el tema de la introducción de lo que fueron las palancas estratégicas nos obligó a empezar a gestionar programas de una mejor manera. Entonces creamos un nuevo rol, ¿verdad? Que es el coordinador de proyectos, que básicamente su dominio es gestión de programas y obviamente los project managers, pues sí, continúan su papel. Básicamente aquí tenemos project managers junior y senior, ¿verdad? Y entonces hacemos este ajuste para poder responder a lo que es el nuevo reto de lo que es el plan estratégico por implementarse. Y bueno, entonces en el 2019 participamos en lo que son los PMO Global Awards. Digamos que aquí nos quedamos en el camino, pero llegamos al punto ser de las top
4 de las Américas. Esto realmente nos sirvió mucho porque de alguna manera, el hecho de haber sido evaluado por profesionales de la industria y todo nos confirma de que estamos haciendo algunas cosas bien. Entonces decidimos hacer varios ajustes y al siguiente año participar y bueno, pues logramos aquí ganar a nivel de América, ¿verdad? Y eso obviamente fue buenísimo, no solo para la PMO, sino que también el reconocimiento a nivel, no solo internacional, pero sobre todo el impacto que tuvo. Si veníamos de alguna manera haciendo algunas cosas buenas al interno de la PMO, al interno del banco, perdón, el momento que ganamos esto nos pone en otro nivel, ¿verdad? De visibilidad a nivel de la institución. Bueno, algunos de los servicios de la PMO les voy a comentar, pero antes de eso, les quiero comentar de que más que metodología y cualquier otra cosa específica que uno pueda hablar, que sea un poquito más de carácter técnico de lo que son la PMO, las PMOs, nosotros decidimos establecer un propósito, ¿verdad? Y ese propósito para nosotros es crear las condiciones para que las cosas sucedan. Y digamos que eso es como nuestro mantra, ¿verdad? Entonces puede ser ágil, puede ser waterfall, puede ser lean startup, puede ser cualquier metodología. O sea, lo que nosotros buscamos es que las cosas sucedan, ¿ok? Fomentar colaboración y asegurar que obviamente pues las cosas sucedan porque realmente te das cuenta que hay cosas que se quedan trabadas porque realmente simplemente dos personas no están hablando. Entonces nosotros entramos ahí y nos aseguramos que obviamente las cosas sucedan y que no se queden trabadas por cosas que obviamente no tienen sentido. Ya hablando específicamente de los servicios, obviamente gestionamos los proyectos y programas, ¿verdad? A lo largo de todo su ciclo de vida. Trabajamos con los sponsors, ¿verdad? Desde el momento que tienen una idea y solicitan el proyecto, les ayudamos a preparar el caso de negocio para su aprobación y luego obviamente los PMs gestionan el trabajo, los recursos, los stakeholders, ¿verdad? Planificación, control y seguimiento y cierre del proyecto. Obviamente, como les mencioné también, entonces aquí hemos introducido nuevos temas como es la gestión de los beneficios, ¿verdad? Y trabajando junto con el área de finanzas para asegurar que obviamente esos beneficios cuando se estén dando, que estén certificados por el equipo de finanzas, que efectivamente estén pegando directamente a nivel de lo que es el PIG. Obviamente uno de los principales temas torales nuestros es el tema de metodología, ¿verdad? Por ahí alguien que yo conozco decía que el tema de gestión de proyectos es un negocio probabilístico, ¿verdad? Y básicamente se trata de aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos y eso lo hacemos por medio de la introducción de nuestra metodología. Obviamente metodología basada en lo que son las mejores prácticas del PMBOK, del PMI, ¿verdad? Y realmente auditamos constantemente. Tenemos una persona que sí dedica tiempo mensual para auditar cómo los otros PMs están gestionando sus proyectos, ¿verdad? Y asegurando que se cumpla la metodología. Además, también el entrenamiento que lo mencioné, ¿verdad? Que lo hemos, ahora trabajamos muy de cerca. Nosotros tenemos algo que se llama la Universidad Ficosa y trabajamos muy de cerca con esta unidad. Y con esta unidad nos aseguramos entonces de que también como parte de los procesos de inducción, hagamos una introducción de conceptos básicos de gestión de proyecto, ¿verdad? Y eso lo hacemos y ha sido un éxito. También obviamente, proporcionamos lo que son herramientas y sistemas de información, todo lo que es nuestro sistema de información para manejar lo que son, obviamente, los cronogramas de trabajo, los presupuestos, ¿verdad? Y todo lo que, incluso todo lo que nos funciona como repositorio de todo lo que es la documentación de los proyectos, incluso de las lecciones aprendidas. Y por último, también, ahora estamos en una posición, digamos, un poquito de mayor exposición y de mayor contacto con la alta gerencia que nos permite participar, ¿verdad? Y aportar en ese ejercicio de planificación estratégica a nivel de la organización.
Y obviamente esa relación cercana que tenemos con ellos nos permite poder pues proporcionar información y todo para asegurar y obviamente toma decisiones de manera oportuna al nivel más alto de la organización. Algunas de las mejores prácticas que nosotros aplicamos hoy en día es, bueno, el tema de mejora continua. Realmente somos muy inquietos, ¿verdad? Por encontrar formas de mejorar, ¿verdad? Y para lograr nuestro propósito de comunidad. Entonces, por ejemplo, hace poquito lanzamos una nueva versión de la metodología y obviamente consideramos todo lo que fueron lecciones aprendidas de todos los proyectos pasados y cómo lo veníamos utilizando y todo eso. Y simplificamos algunas cosas que las sentíamos que eran un poco muy complejas, ¿verdad? Sin sacrificar obviamente su efectividad, ¿verdad? Y también introduciendo algunos conceptos y técnicas sobre el tema de ágil. También estamos obsesionados por sacarle el mayor jugo a lo que es nuestro sistema de gestión de proyectos, automatizando informes, ¿verdad? Para que nuestros project managers, ¿verdad?, sean más productivos y se gestionen más en la gestión de proyectos y menos en tareas operativas de generar el reporte, generar el dashboard, ¿verdad? Y entonces en el último año hemos reducido el tiempo de producción de estos informes de estado de proyecto en un 75%. Entonces, eso es algo que nos ha ayudado muchísimo. Y también nos gusta experimentar mucho con algunos temas, entonces estamos haciendo algo con el tema de OKRs a nivel de unidad, ¿verdad? Y creemos mucho en el hecho de mostrar y luego decir. Entonces, si esto no funciona, obviamente ya nos abre la posibilidad de poder venir y hacer, digamos, la venta al resto de la organización, ¿verdad? Y ver cómo vamos haciendo cambios de otro tipo a nivel organizacional. Otro tema que es clave son las personas correctas, y esto no me canso de decirlo. Realmente lo que es seleccionar, capacitar y reconocer a las personas adecuadas es clave para nosotros. Si no fuera por nuestro personal, realmente no estuviéramos teniendo el impacto que estamos teniendo hoy en día. Estamos hablando de que son profesionales que impulsan el cambio frente a la resistencia, tienen una amplia gama de habilidades blandas en autoaprendizaje, comunicación, resolución de conflictos, persuasión y facilitación. Y seleccionamos personalmente, o sea, seleccionamos cuidadosamente a este personal, validando obviamente su experiencia, valorando sus habilidades, y como parte de su proceso de selección, les asignamos un caso de estudio de gestión de proyectos que luego ellos lo presentar, tienen que presentar su solución o su recomendación a un panel de selección. Y una vez de que ese recurso es seleccionado, bueno, lo sumergimos a nivel de la metodología por un mes entero, le asignamos un proyecto ficticio, hacemos un poco ahí de juego de roles a lo interno de la PMO, ¿verdad? Mientras le damos coaching a esta persona, ¿verdad? Para que esté listo para luego empezarle a asignar proyectos ya reales. Y a lo interno también hemos desarrollado un programa de formación basado en lo que es el triángulo de talento del PMI, ¿verdad? Que obviamente ve los temas técnicos, ve el tema de desarrollo de liderazgo y el tema de gestión estratégica y de negocios. Somos la PMO con más credenciales de PMI en el país, ¿verdad? Y pues apuntando a tener a todo el equipo certificado para finales de este año. Y también otro tema que es súper importante para nosotros es cuando hablamos de reconocimiento. Aquí hemos hecho algo bien importante, y es que todos los años, desde que comenzamos el tema de la transformación, estamos teniendo un evento que básicamente reconoce no solo al proyecto del año, al sponsor del año, sino también al Project Manager del año. Entonces, esto ha tenido un impacto buenísimo a nivel cultural, porque ya todo el mundo ya piensa a nivel de proyectos, ¿verdad? Y eso ha sido buenísimo. El tema también de, pues, nuestro equipo, les hemos inculcado el hecho de que sean prácticos, de tratar de meterles el tema de que piensen de una manera ágil, ¿verdad? Ejecutar el trabajo. Entonces,
nosotros jugamos un papel importante y somos muy influyentes en la manera en que se conceptualizan los proyectos. Entonces, aquí es donde nosotros aprovechamos para introducir los temas de producto mínimo viable, hacer pilotos o manejar los temas en base a iteraciones o manejar algunos temas vía Kanban. Entonces, aquí es algo como muy importante que estamos haciendo también a nivel de la PMO. Y el tema de gestión de beneficios también que les mencioné, ¿verdad? Ahora hemos introducido procesos de gestión de la realización de beneficios e integrándolos a todo el ciclo de vida, ¿verdad? Comenzando desde lo que es la planificación de los beneficios, ¿verdad? Que salen producto del caso de negocio y pues, y obviamente reportándolos estos beneficios a la alta dirección y a nivel incluso del consejo de administración, ¿verdad? Y trabajamos muy de cerca, como les mencioné anteriormente, con el área de finanzas para asegurar de que esos beneficios se capturen y realmente sean certificados. Y el otro tema también que les mencionaba cuando les hablaba del tema del propósito, o sea, realmente el tema de ampliar la colaboración, realmente sí dedicamos serios esfuerzos por asegurar de que todo mundo trabaje en concierto y eso lo hacemos a través de comunicaciones abiertas, ¿verdad? Y comunicación de una creación, perdón, de una visión compartida de todo lo que es este programa de transformación empresarial y cuáles son sus objetivos. Y obviamente pues debemos de promover esta colaboración entre las diferentes unidades de la organización y esto lo hacemos por medio de lo que es el modelo de gobierno que hemos establecido, que más o menos les mostré ahí, ¿verdad? Donde realmente por cada uno de los programas se tienen reuniones, ¿verdad? Con diferentes stakeholders para ver cómo va el avance de ese programa estratégico, ¿verdad? Y obviamente también en otras instancias cómo va el portafolio. Y el tema de la promoción de la cultura de gestión de proyectos, creo que nos ayudó mucho aquí el hecho de que cuando empezamos a trabajar todo el tema de la estrategia y empezamos a descomponer lo que son las palancas estratégicas al punto de que se establecieran unidades o componentes de esa estrategia que fueran proyectos, entonces esa conexión entre lo que es la estrategia y la gestión de proyectos como que empezó a hacer clic a nivel de la organización y eso pues fue de alto impacto. El tema de gestión del cambio, obviamente estamos pues transformando, cambiando muchas cosas, ¿verdad? A nivel del grupo y aquí trabajamos muy de la mano con el equipo de recursos humanos, con un equipo, pues implementando todo un plan de gestión del cambio que obviamente abarca toda la empresa, incluso incluye una red de agentes de cambio que nosotros llamamos los embajadores de transformación. Y la otra cosa también, el programa de reconocimiento para lo que son los equipos de los proyectos y los sponsors, eso no falla. Realmente cada vez que cierra un proyecto, se tiene un evento y se reconoce el equipo y hoy en día ya es obviamente virtual por todos los temas de la pandemia. Entonces cada quien viene y se queda con su diploma de participación, ¿verdad? Hay diferentes niveles de reconocimiento que se dan, digamos, el equipo, digamos, core del proyecto, obviamente tienen un diplomita de cierto tipo y los otros que son de apoyo, otro diplomita de otro tipo, pero lo interesante de todo esto es que luego la gente viene y empieza a poner por todas sus redes sociales, miren mi diplomita del tal proyecto, y entonces eso es de verdad que increíble para todo lo que estamos haciendo porque empieza a generar un momentum pues buenísimo, ¿verdad? Para todas las cosas que estamos queriendo hacer. Y bueno, ya por último, digamos que en esta sección comentarles un poquito, que creo que de alguna manera resume dónde estamos generando valor, ¿verdad? Obviamente aquí, y lo mencioné antes y lo mostré con cómo hemos venido mejorando con la ejecución de los proyectos, entonces aquí realmente nos hemos vuelto en un elemento importante para asegurar la ejecución de la estrategia del grupo por medio de la ejecución exitosa de proyectos. Adicionalmente también, todo proporcionamos a la alta dirección una visión completa de lo que es el portafolio, ¿verdad? Desde
desde ideas que vienen haciendo, ¿verdad? Hasta cuando ya el proyecto se ejecuta y empieza a rendir beneficios. Y solo como para mencionarles algo, digamos, en el 2019 capturamos pues 112% de los beneficios que se tenían planificados a nivel de lo que es el portafolio. También lo mencioné anteriormente, todo el tema de obviamente estar cercano a lo que es la alta dirección, ya nos permite ponernos en una posición donde nosotros brindamos información para que se tomen decisiones oportunas, ¿verdad? Obviamente presentamos estatus de proyecto, riesgos, problemas, ¿verdad? Necesidad de presupuesto, etcétera. Entonces, eso asegura que las cosas obviamente tomen otro tipo de velocidad. Y en general, creo que nosotros hemos impactado definitivamente lo que es en la madurez organizacional. Como les decía, ya el tema de gestión de proyectos y el hecho de que todo el mundo ya empiece a hablar de conceptos de proyectos que no se manejaban antes, ha sido clave el hecho de que nosotros jugamos un papel importante en lo que es la medición de los proyectos que eventualmente se ven reflejados a nivel de los objetivos del Balance Scorecard de todo nivel de ejecutivo de la organización. Y también somos un equipo que fomentamos la innovación. Realmente estamos hablando de equipo que tiene un amplio espectro de conocimiento porque llevan proyectos de todo tipo, ¿verdad? Un día están en un proyecto de cumplimiento, otro día están en un proyecto con el área comercial, otro día están en un proyecto, no sé, de seguridad de la información. Entonces, manejan un amplio espectro y entonces empiezan a conocer un poquito de todo, ¿verdad? Y obviamente se interrelacionan con diferentes equipos, entonces son personas que están aprendiendo mucho y tienen esa posición privilegiada de poder venir y lanzar sus ideas a diferentes equipos. Y obviamente también el tema de que esto es algo súper importante cuando nosotros empezamos a entrar, digamos, a lo que es el mundo de, veamos los proyectos, no solo de tecnología, sino todos los otros tipos de proyectos, empezamos a dar cuenta que siempre hay silos y que tal área está haciendo tal proyecto y esta otra área está haciendo este otro proyecto, pero esto trata de lo mismo. Entonces empezamos a juntar esos esfuerzos, ¿verdad? Eliminar esfuerzos redundantes. Entonces, estamos en una posición ahora donde vemos como el 360 de todo lo que está sucediendo y obviamente eso nos hace más eficientes, ¿verdad? Y aseguramos obviamente de que todo el mundo colabore y que trabaje en sintonía. Y bueno, pues solo para finalizar, esta es una imagen del equipo y quería cerrar un poquito con una cita de lo que es nuestro director de operaciones. Básicamente dice, en los últimos años, la PMO en Ficosa ha tenido un rol protagónico, convirtiéndose en entidad encargada de centralizar y coordinar la gestión de proyectos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales. El uso de una metodología de gestión robusta ha sido clave para integrar alcance, cronograma y recursos y para medir el desempeño del progreso de los proyectos de manera objetiva. Entonces, bueno, eso sería, ¿verdad? Lo que quería contarles, ¿verdad? Un poco la experiencia nuestra. Les agradezco mucho y bueno, estamos listos para cualquier consulta que en todo caso tuvieran. Ok, Jeffrey, te agradecemos por la magnífica y excelente exposición. Vamos a pasar a las preguntas, pero quisiera hacer un pequeño comentario. Me gustó mucho la forma que has estructurado la presentación, de hablar de la mejora continua, de las personas correctas al seleccionar el personal, de que están trabajando con un mindset ágil, ¿no? Una mentalidad, un enfoque ágil de todas las cosas en los proyectos, una gestión de beneficios que me parece importante en el día de hoy, gestionar los beneficios, más que controlar los proyectos, que son cosas muy diferentes, ¿no? Ampliar la colaboración, promover la cultura de los proyectos, que es en base a obtener una madurez en la gestión de proyectos en toda la organización, ya que es una EPMO,
y trabajar también en la gestión del cambio, que es un tema que me parece muy importante, ya que se tiene que tratar también no solamente el lado técnico, sino el lado humano, ¿no? Tiene que verse la parte del cambio para poder obtener los objetivos y que todos conozcan y se parta pues desde tomar conciencia hasta tener un reforzamiento de ese cambio para que no vuelva la cosa a revertir, ¿no? Después de tantos logros que nos cuesta tratar de generar una cultura de cambio en la empresa, en el banco, que es grande y realmente han ganado ese premio pues con méritos a mucho esfuerzo que han puesto todos. Y una parte importante me parece que es la generación de valor que trataste, porque según los estudios realizados en PMO y en Pulsemen, hay mucha gente que hace estrategias, que, que planifican, digamos, todo lo que es el portafolio o los proyectos o los programas, pero son pocos los que ejecutan, ¿no? Y muy pocos los que ejecutan bien las cosas, es decir, los proyectos. En eso hay que trabajar mucho para cerrar la brecha pues, en el menor tiempo posible, y como siendo la PMO que hay que demostrar que está generando valor para que pueda seguirse con el soporte del sponsor, obviamente, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver, dicho eso, vamos a ver algunas consultas que tenemos acá, Jeffrey, y de paso que también hay felicitaciones, ¿no? La primera pregunta que vi es que era, hacia tu pregunta, decía, la PMO corporativa ve los proyectos estratégicos. Preguntaban, ¿tienen proyectos no alineados a la estrategia corporativa en el portafolio de proyectos? Sí, la respuesta es sí. Pues obviamente tenemos proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos lo que son los proyectos estratégicos, tenemos proyectos que son eh, regulatorios, que el regulatorio lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, o sea, no necesariamente está alineado a la estrategia. Tienes proyectos también que son mandatorios de negocio, o sea, en el siguiente sentido, cuando hablo de mandatorio de negocio me refiero a proyectos como por ejemplo, en el caso del banco, obviamente ustedes todos saben que obviamente las transferencias internacionales se manejan por una entidad que se llama SWIFT, ¿verdad? Y a veces SWIFT te dice, hey, tienes que hacer estos cambios, ¿verdad? A nivel de tu infraestructura o la manera como estás procesando las transferencias internacionales y tenés que hacerlo, pues, o sea, pues son proyectos que lo haces para obviamente seguir operando el negocio, no necesariamente son de carácter estratégico. También obviamente tenés proyectos que están mucho más alineados que otros, ¿verdad? Y ahí lo que nosotros hemos implementado es un modelo que nos ayuda para priorizar los proyectos donde una de las variables es el nivel de alineamiento estratégico que tiene el proyecto. Entonces, así funciona. Ya, otra pregunta, y me parece interesante, y yo quisiera escuchar la respuesta, porque parece que tú has comentado otra cosa y me parece muy interesante lo que has comentado. Dice, no estoy de acuerdo con premios individuales, deben ser al equipo multifuncionales. Sí, si quieren, amplío un poquito sobre eso. Realmente, cuando nosotros damos el premio, o sea, les mencioné que nos damos 3 premios en particular. Damos, incluso este año agregamos un cuarto. Damos el del proyecto del año, que eso es al equipo, ¿ok? Entonces ahí está el equipo del proyecto recibiendo todo un reconocimiento, ¿ok? Y obviamente también reconocemos al sponsor que juega un papel importante y reconocemos al project manager también. Pero definitivamente el gran premio es el del proyecto del año. Y ahí se reconoce al equipo. Okay. Sí, eso era lo que había entendido y que habías explicado, ¿no? Eh, una pregunta más. ¿Cuándo se dieron cuenta que debían de pasar a la etapa 3? ¿Cuál fue el hito que ustedes lograron para dar ese brinco, ese salto, ¿no? Bueno, yo creo que fue una combinación de varios temas. Creo que habíamos madurado eh, bastante en cuanto a lo que son nuestras prácticas de gestión de proyectos, la aplicación de la metodología. eh, y creo que un factor importante también es el que tú lo mencionaste hace poco, el tema del patrocinio ejecutivo.
Eso nos ayudó mucho a que nosotros fuéramos considerados como parte de este proceso. Obviamente es el sponsor ejecutivo, que en este caso el director de operaciones, habla directamente con los dueños del banco, ¿verdad? Entonces, por ahí también eso ayudó, ¿verdad? A decir como, miren, señores, o sea, nuestra PMO ya está a este nivel, yo creo que podemos utilizarla para obviamente asegurar de que la estrategia se ejecute. Acá hay una pregunta que voy a agregar una palabra para que se pueda entender mejor. ¿Cómo lograron vencer la resistencia al cambio de los colaboradores de la empresa y cuánto tiempo les llevó superar esa resistencia? Bueno, resistencia siempre hay, ¿verdad? Porque realmente siempre hay intereses, cada parte tiene sus propios intereses. Realmente ese es un trabajo continuo, ¿verdad? Que lo tenemos que manejar desde el componente más pequeño, que es un proyecto, digamos, luego a nivel de programa, incluso a nivel de portafolio. Entonces, pues no te puedo decir que está sobrepasado, lo que te puedo decir es que lo estamos trabajando continuamente, ¿verdad? Y ahí trabajamos muy de cerca, pues analizando cada stakeholder y estableciendo estrategias para abordarlo y para subirlo al barco. Ok. Eh, Obviamente tiene que ver mucho esto con empezar con el trabajar con la conciencia de los empleados, ¿no? Después crearles el deseo de hacer, de querer hacer lo que la conciencia ya trabajaron ustedes, y después ver, darles a conocer cómo hacer eso y después enseñarles la habilidad para hacer eso. Finalmente, después de conseguido la conciencia, el deseo, el conocimiento y la habilidad, ya se entra un reforzamiento de ese cambio, ¿no? Del que se ha llevado para que esto no se vuelva a revertir. Eso es lo que tiene que ver todo con lo que es la gestión del cambio. Después tenemos No, felicitaciones. perdón Robert, y también te quisiera agregar algo, o sea, realmente hemos llegado a un punto donde pues a nivel de la organización todo el mundo dice, vaya a verlo con la PMO, que vaya a verlo con la PMO, incluso pues tienes al CEO diciendo, y esto lo están viendo con la PMO, lo están viendo con el área de transformación. Entonces, pues, o sea, de ahí estás viendo también de que desde el más alto nivel, como lo que tú dices, ¿verdad? Empieza a generar un cambio hacia abajo, ¿verdad? Sí, sí, claro, eso es muy importante, ¿no? Rápidamente quisiera comentar algo que yo lo he hecho y siempre lo hago, ¿no? Que cuando voy a trabajar o me van a subir una responsabilidad muy grande como gerente general o integrar un directorio, yo siempre antes de firmar el contrato les pido el apoyo al directorio, y si no, no firmo nada. Porque si no tienes el apoyo de ellos, pues estás en nada, ¿no? O sea, tienes que tener un... Y después cuando ellos no cumplen lo que tú le has pedido, le has prometido, y ellos se han comprometido, ahí es donde tú tienes que actuar para que ellos puedan hacer lo que se han comprometido, ¿no? Eso es muy importante, tener ese patrocinio y tener el apoyo de la alta dirección, ¿no? Después hay muchas gracias por todo. Después dice, es muy subjetivo por más que el proyecto sea exitoso, dice, ¿no? Depende del equipo, involucramiento de usuarios y experiencia de usuarios. Sí, obviamente. Después preguntan, ¿qué indicadores se utilizan para elegir entre un proyecto tradicional o ágil? Bueno, mira, el tema el primer elemento que es clave es el nivel de incertidumbre que tiene la iniciativa. O sea, si es algo totalmente nuevo que no lo hemos hecho, realmente empieza a hacernos sentido utilizarlo una metodología ágil. El tema de ágil, sí hemos hecho varios avances, incluso ya este año, bueno, desde el año pasado, finales del año pasado ya como el tema nuestro siempre, un pilar fundamental es el equipo y la gente, entonces empezamos a entrenar gente en el tema de ágil. Entonces hoy ya estamos teniendo personal certificado en temas ágiles para fortalecer precisamente ese tema, para hacer lo mismo que hicimos al principio, con la gente venir y empezar a mejorar nuestra metodología, ¿verdad? Sí tiene algunos conceptos ágiles que hemos introducido, pero y hay una fase de tailoring en nuestra metodología que precisamente se presta para que sea el punto donde nos dice, bueno, hey, este proyecto utilicemos de esta manera o hagámoslo con un enfoque un poquito más ágil. Todavía
Estoy claro que a nivel de PMO todavía hay mucho que mejorar en el tema de ágil, ¿verdad? Pero porque incluso el cambio, bueno, si ustedes miran toda esta trayectoria desde años, ¿verdad? Esto es una progresión, ¿verdad? Y dar el salto a un tema de agilidad organizacional, pues ahí estamos dando algunos pasos, pero obviamente, pues falta mucho. Sí, claro. Caminante se hace camino al andar, dijo el poeta. Cuando habla de metodología de proyectos del banco, ¿qué tanto difiere o qué tan flexible es de proyecto a proyecto? Yo te contestaría de la misma manera, o sea, tenemos el marco metodológico que hoy trabajamos, ¿verdad? Que dice, hey, todo proyecto tiene que pasar por todas estas fases, tiene que hacer todas estas ceremonias, todos estos artefactos, pero sí hay una parte, que es lo que mencioné en la respuesta anterior, que es la de tailoring, que dice, bueno, miren, este proyecto es más o menos de ese tamaño, entonces tal vez no necesitamos esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces es flexible en ese sentido, de que tenés un marco, pero ya es un punto donde vos decidís esto en este proyecto no aplica, esto no aplica en este proyecto, y entonces ahí sí vas como flexibilizándola un poco. Hay una pregunta de Nicolás Ríos y lo menciono su nombre porque me parece que es una excelente pregunta porque tiene que ver mucho con tu exposición y con lo que él está pasando en su empresa en estos momentos, ¿no? Dice, actualmente estoy en la PMO de un banco. Identifico que la oficina actualmente se encuentra en la etapa uno o como lo llamaste, primeros pasos. A nivel general, ¿qué me puede recomendar a mí como integrante de esta PMO en nivel uno para fomentar el desarrollo y la evolución de la misma? Bueno, no sé cuál es el rol de esta persona, cuál es el rol de esta persona en esta PMO. Yo te puedo comentar con base a mi experiencia que realmente cuando yo entré a nivel de la PMO fue precisamente en la fase 2. Y ahí éramos, sí, cerca de 8 personas, si no un poco menos, ¿verdad? Y realmente a mí me tocó dar el ejemplo. Yo fui la persona que se certificó primero de la PMO, ¿verdad? Me siguió mi segundo y entre ellos empezamos a escribir la metodología, entre nosotros dos, perdón. Y luego a los otros nos tuvimos que decir, miren, esta es la metodología, apréndanla y empecemos, entrenémonos sobre la misma y empecemos a trabajarla, ¿verdad? Eh, y luego con el tiempo, como les mencioné, nosotros fuimos impulsando que esta gente también estudiara y se certificara. Y una vez que se certificó, entonces ya entre todos ya estábamos hablando el mismo lenguaje, ya todos aportábamos, ya entendíamos el porqué de las cosas, no necesariamente hacerlo porque me lo dice un documento que se llama metodología. Entonces, pues no sé cuál es tu posición o en qué posición estás en la PMO, pero yo diría que en mi experiencia personal yo tuve que venir y tomar ahí la iniciativa y ser el primero en certificarme y de ahí empezar yo a tomar algunas acciones. Tenemos unas 3 preguntas más y el resto sí lo tramito, son reconocimientos a tu exposición y es justamente el reconocimiento de los 2 expositores que se vienen en el próximo mes. Coincidencia, y los dos son de México, para conocimiento de algunos, hemos hecho el mes que viene, hemos tratado de decir el mes de México de la PMO Latam Group, ¿no? Si este mes hubiéramos hecho 2 de Honduras, hubiera sido el mes de Honduras. Ya haremos un mes de Honduras, ya coordinaré con Sofía, ya con la gente del PMI de Honduras, con Pavón, a quienes conozco muy bien. Bueno, una pregunta dice, que tiene que ver también con lo de Waterfall y lo de Agile, ¿no? Que ya lo ha respondido, pero como está ahí, la vamos a hacer porque tiene otro enfoque quizás que agregar. Dice, la gestión basada en PMO, como lo demuestran, generan valor, ¿no? La gestión orientada al cambio Scrum es un enfoque emergente. ¿Cómo piensan abordar ese nuevo enfoque? Por ejemplo, ya no hay EDT, bueno, ya no hay gestión de requisitos sino historia de usuario, ya no hay project management, hasta una comparación. Eso pregunta, ¿no? Ok. No, o sea, vamos a tener aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos al principio, o sea, poco a poco ir introduciendo conceptos, ¿verdad? Irle de alguna manera que la gente vaya entendiendo, ¿verdad? Por suerte también
como trabajamos mucho con el área de tecnología también está queriendo hacer cambios en la manera como desarrolla sus productos por medio de metodologías ágiles, ¿verdad? Scrum y todo eso. Entonces, ahí vamos como muy de la mano con ellos y estamos alineados en empezar a introducir cambios. Y obviamente, estos conceptos que hemos introducido los introducimos poco a poco, ¿verdad? Hasta un punto donde ya hay proyectos que estamos diciendo, bueno, este sí va a ser completamente ágil. Ya, tal vez los otros eran un esquema híbrido, ¿verdad? Pero la gente ya iba entendiendo, ok, sprints, ok, generación continua de valor. Entonces, lo que queremos es que poco a poco ellos vayan, no ha sido un enfoque como, hey, a partir de hoy todo es ágil o todos estos son ágil y esto se mantiene en waterfall, nada de eso, todo ha sido de manera progresiva, de la misma manera que nosotros hemos como PMO evolucionado. Y pues no es como cambiar un chip, ¿no? Hay que cambiar el chip, sí, pero se va cambiando poco a poco, Pero ¿no? es correcto, pero no es de la noche a la mañana. Claro, obviamente, sí, es cambiar pues, todo un modo de pensar, ¿no? De hacer las cosas también. Bueno, con esto haríamos la última pregunta. ¿Qué consejos puedes dar a un equipo que aún no se consolida? Apenas inicia con la responsabilidad de manejar los proyectos. Yo diría que se eduquen en el tema de gestión de proyectos. No sé cuál es el nivel que tendrán, ¿verdad? Nuevamente, yo insisto con este tema. La única manera de empezar a generar cambio es por medio de tener a las personas adecuadas, ¿verdad? Con el conocimiento adecuado. Y si esas personas adecuadas, en el caso nuestro, no existían en el mercado laboral, nosotros identificamos habilidades y potencial en los recursos que teníamos y los desarrollamos. Bueno, el resto son agradecimientos, Jeffrey, que también los hago míos. Realmente quiero felicitar por la magnífica exposición y también por tu predisposición rápidamente a apoyarnos en nuestra comunidad. Apenas te pregunté, tu respuesta fue sí, y la verdad que estamos también orgullosos de haber logrado tu participación para que nosotros, entre nosotros, podamos generar conocimiento. Un lema de nuestra comunidad es: el conocimiento se hace más grande cuando más se comparte. Y eso es lo que hacemos en todos nuestros webinars. Espero pues de que la gente o nuestros comuneros lo vean desde el punto de vista de que de eso estamos tratando de hacer con esto, ¿no? Tenemos la suerte de conocer mucha gente fuera del país, también acá, y vamos a matizar entre gente de fuera, pero más hay gente de afuera y de acá también. Por ejemplo, el mes que viene vamos a hacer gente de los 12 expositores van a ser de México. En julio, siendo el país patrio, haremos de gente de Perú, y los invito a todos los que quieran participar en nuestro webinar. Las puertas están abiertas. Tienen que enviar simplemente, como les dije la vez pasada, el título de su presentación, el objetivo de su presentación, después su CV y una foto para poder hacer el flyer. Todos están invitados. Todos coordinaremos de qué manera se prepara todo esto. Ya tenemos un formato nosotros que los expositores lo han hecho hasta ahora muy bien, me parece. La próxima semana está Miguel Ángel Salgado, que nos está honrando con su presencia de México, y también Eneida Góngora, una grande allá en México también, que será la segunda expositora del mes de México. Y así, en julio, como le dije, será de Perú, y después creo que se viene la gente de Guatemala, y después sigue Costa Rica, y así vamos a ir viendo con toda la gente de Centroamérica, hasta pues dar un recorrido a todos nuestros países de Latinoamérica, como es nuestro nombre, nuestro PMO Latam Group. Les agradezco a todos. Yo quisiera que todos necesitamos nuestra cámara para la foto de rigor y sus audios también, por favor, para poder darle una fuerte palma en agradecimiento a la magnífica expresión de Jeffrey. A todos los espero unos minutos para que pongan su mejor expresión. A ver, ahí lo veo a Miguel Ángel, a Richard, a Martín, a Humberto, Samuel, Alonso, buenas noches, ¿no? A todos, a Alberto, Julián, Miguel, Jorge Luis, Claudia, Rolly, a Julián Ramírez, Juan, Jacqueline,
Nicolás, Graciela, Liliana, y siguen todos los amigos que nos honran hoy día con su presencia. A ver, un wiki, Pauna. Vamos a seguir con las fotos, porque no alcancen unas horas, solo en dos. Gracias a todos, cuídense y nos vemos de aquí a 15 días con Miguel Ángel de México, que nos dará una brillante exposición acerca del tema de proyectos. Cuídense mucho, pasen una buena noche. Gracias por todo.